los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos estén viendo a través de la página de clases gratuitas o lecciones gratuitas en León, Guanajuato. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a nuestros hermanos que nos ven desde la página de la Iglesia de Cristo en Ampliación Las Flores. También a toda la gente, todos nuestros hermanos también de igual manera que nos puedan llegar a ver a través de la página de YouTube de un servidor. Ahí aparecemos como Emanuel Barrón en la página de YouTube, y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube de nuestro hermano Fernando Mata, que se llama La Única Iglesia Verdadera. Les saludo con mucho gusto en esta hermosa tarde, amados hermanos, que Dios les bendiga. Y bueno, sin más, pues vamos a proceder a continuar con la lección número 4 del libro de los Hechos. Les invito a que si hay algún hermano, alguna hermana, algún amigo o amiga que se haya perdido, se le haya pasado alguna de las lecciones anteriores, pueda buscar la lección número 1, la lección número 2 y la lección número 3 de este libro en nuestro canal de YouTube. Aquellos canales que ya mencioné, Emanuel Barrón y La Única Iglesia Verdadera en YouTube. Entonces, sin más, hermanos, lo último que vimos en nuestra lección anterior es que ya entramos al capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde, amados hermanos, se está manifestando la llegada, hermanos, del Espíritu Santo, esa promesa. Y aquí aprovechamos nuevamente para recalcar, para enfatizar, amados hermanos, que la venida del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa que se cumplió en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Es decir, que ese bautismo ya no está vigente hoy en nuestros días. Hoy solamente, amados hermanos, está vigente el bautismo en agua que Dios mandó, ¿sí?, para que nosotros podamos ser añadidos a la iglesia del Señor, Hechos 2:47, y para el perdón de nuestros pecados, Hechos 2:38, y para ser salvos, Marcos 16:16, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dicho esto, hermanos, lo que veíamos también en la clase anterior, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, fue, amados hermanos, ese gran fenómeno sobre los apóstoles en el día del Pentecostés, esa fiesta, ¿verdad?, donde se habían reunido judíos piadosos, dice, de todas las naciones, como lo podemos nosotros leer en el versículo 7 del libro de los Hechos. Eso ya lo vimos, solo estamos repasando rápidamente en el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? También mencionábamos, amados hermanos, y esto también hay que enfatizarlo, que en qué consistía el don de hablar lenguas, amados hermanos. Lo que decíamos en la clase anterior es que no consistía en palabras o en balbuceos, en palabras sin sentido, sino que cuando nosotros estudiamos bien el don de lenguas, amados hermanos, era el don, la capacidad de hablar otros idiomas sin haberlos estudiado con anterioridad. En este caso, los apóstoles estaban hablando otros idiomas, ¿sí? Lo podemos corroborar en el versículo, en el 8 que acabamos de leer. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, es decir, en nuestro idioma, ¿sí?, en que hemos nacido? En el 9 nos dice todos esos idiomas: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, dice el versículo 10, y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestro idioma, en nuestro dialecto, las maravillas de Dios. Y entonces por ahí es donde nos quedamos, amados hermanos. Y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y ahí es exactamente, hermanos, donde nos quedamos y en donde procederemos en este día a continuar con este maravilloso estudio del libro de los Hechos. Entonces los judíos piadosos, hermanos, estaban perplejos, atónitos, maravillados. ¿De qué, hermanos? De que los apóstoles estaban ellos hablando en su propio idioma, en su propio dialecto que ellos habían nacido, ¿verdad? Gracias al don de lenguas, gracias a la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Es importante nuevamente recalcar que el don de lenguas que hoy se reclama en muchas iglesias, hermanos, muchas denominaciones que dicen que sigue vigente este don, ¿verdad? Es importante aclarar que no eran balbuceos, no eran palabras sin sentido, sino que eran idiomas que, como ya lo mencioné, los apóstoles no habían ellos estudiado o no habían ellos conocido. Nos damos cuenta cuando ellos mismos, los judíos, hermanos, declararon en el versículo 7: ¿no son galileos todos estos que hablan? Analizábamos que esta declaración, cuando ellos dijeron ¿no son galileos?, estaban refiriendo pues que era gente sin letras, era gente que no estaba preparado. Y entonces, ¿cómo era posible que esta gente, amados hermanos, pudieran conocer estos dialectos, estas lenguas, es decir, estos idiomas? Glosa es la palabra que se usa para lenguas, y es la misma que se usa, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, cuando Dios confundió allí su lengua, su dialecto. Es la misma palabra, glosa, es decir, dialectos, es decir, idioma. Entonces, amados hermanos, ahora sí, continuando con nuestro estudio, decíamos que en el versículo que vamos a leer ahora, que es en el versículo 13, que se burlaban. Vamos a leer el versículo 13, nos dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Continuamos con nuestro estudio, amados hermanos. La pregunta es: ¿qué era el mosto, hermanos? Bueno, el mosto, hermanos, era o es el jugo de uva antes de fermentar. Es decir, amados hermanos, con esta declaración de estos judíos que se burlaban, bueno, era, en primer lugar, era ridícula, amados hermanos, como lo vamos a examinar un poquito más adelante. Vamos a ver por qué no era posible que ellos estuvieran ebrios. Es decir, la acusación de ellos era: estos están borrachos, ¿sí? Pero esto que ellos decían, hermanos, como lo decíamos en nuestro estudio anterior, y hoy para continuar con nuestro estudio, hermanos, es que esta declaración sirvió, amados hermanos, esto es maravilloso, sirvió como trampolín para que Pedro entrara en acción. Y aquí tenemos una gran lección para nosotros, amados hermanos, porque ciertamente el cristiano se ve ante diferentes situaciones en la vida, en este caso pueden ser negativas. Es decir, esta declaración de los judíos era en tono de burla, para decir que esa manifestación no era algo divino, ¿sí? No era algo de Dios, sino que se estaban burlando. Decían que estaban ebrios, que estaban borrachos, amados hermanos. Entonces, lo que nosotros podemos aprender ante esta declaración de estos judíos al decir que estaban ebrios, es que nosotros como cristianos debemos de aprovechar, amados hermanos, cualquier situación, sea positiva o sea negativa, para hablarles a las personas de Cristo y presentarles el plan de salvación. En este caso, esta declaración, hermanos, repito, y es de enfatizar y repetir una y otra vez, sirvió como trampolín para que Pedro, amados hermanos, entrara en acción, ¿sí? Y les predicara el Evangelio. Evangelísticamente hablando, hermanos, esto también es muy importante. Esta fue la primera ocasión, óiganlo muy bien, hermanos, en que se predicó el Evangelio en toda su plenitud.
lo cual permitió, hermanos, que muchos, como 3,000 nos dice la Escritura, entraran al reino, es decir, entraran a la iglesia, fueran añadidos a la iglesia del Señor y así empezar. Allí nació la iglesia del Señor, en el día del Pentecostés. Ahora, una pregunta, amados hermanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender al decir que fue la primera vez que se predicó el Evangelio, hermanos, en toda su plenitud? Repito la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando decimos que fue la primera vez que se predicó el Evangelio en toda su plenitud? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, déjenme explicarles, hermanos, que antes de que Pedro, amados hermanos, predicara el Evangelio aquí en este capítulo 2 del libro de los Hechos, antes ya se había predicado el Evangelio. Por ejemplo, Jesús mismo lo había predicado en Mateo 4. Vamos a ir a Mateo 4, hermanos, para corroborar este dato de que antes ya se había predicado el Evangelio, pero no estaba en toda su plenitud. Mateo capítulo 4, versículo 23. Repito, Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Dice Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, dice, el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si leemos además también, hermanos, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, amados hermanos, en el versículo 5 nos dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado, dice, el Evangelio. Muy bien. Sin embargo, amados hermanos, Pedro fue el primero en predicar el Evangelio en toda su plenitud. Y sigue la pregunta, hermanos, ¿por qué? Bueno, la respuesta está, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahí, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice el apóstol Pablo que el corazón del mensaje del Evangelio está formado por la muerte, la sepultura, hermanos, y la resurrección de Jesucristo. Y esta gran verdad, hermanos, no podía haber sido predicada en toda su plenitud, obviamente, hermanos, si antes no moría, es decir, antes de la muerte de Jesús. Es decir, que solamente hasta después de su muerte, hermanos, de Cristo, ahora sí, ¿verdad?, se podría predicar el Evangelio en toda su plenitud. Es decir, se podían ser anunciadas estas grandes verdades. Y fue precisamente Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, quien hizo esto por primera vez aquí en el libro de los Hechos capítulo 2. Y vemos el cumplimiento cuando Jesús le dio las llaves del reino en Mateo 16, 18, que dijo: yo te daré las llaves del reino. Y aquí las vemos usando esas llaves para que pudieran entrar estos judíos, que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver cómo empezó Pedro, hermanos, su sermón. Sí, vamos a ver ahora cómo empieza Pedro su sermón. Primero enfrenta y desecha, hermanos, la acusación que algunos habían hecho en el versículo 13, ¿sí se acuerdan? ¿Cuál era esa acusación que estaban haciendo esos judíos? Decían que ellos, es decir, los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, estaban ebrios, estaban borrachos, hermanos. Pero vamos a ver qué dice Pedro, o qué responde a Pedro a esto. Y aquí es donde Pedro, hermanos, utiliza esa declaración para empezar a predicarles el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 14 y 15.
Hechos 2:15, hermanos. Vamos a leerlo. 14:15, perdón. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahí está la respuesta del apóstol Pedro, amados hermanos. Ahora vamos a analizar acerca de su argumento. ¿Cuál era el argumento de Pedro, hermanos, para negar o para desechar esa mala idea que ellos tenían de que estaban ebrios? Bueno, en el horario judío, hermanos, pongamos mucha atención, la hora tercera del día eran las 9 de la mañana, amados hermanos. Repito que en el horario judío, la hora tercera del día eran las 9 de la mañana de nosotros, hablando de nosotros, ¿verdad? Los judíos, hermanos, comenzaban a contar las horas desde el amanecer, lo cual sucedía, hermanos, alrededor de las 6 de la mañana. Así que si nosotros tomamos como base ese dato, entonces la hora tercera del día eran aproximadamente las 9 de la mañana, horario de nosotros. Y en la vida y costumbre de los judíos, hermanos, se dice que ellos pues no tomaban en las horas tempranas del día. Y hermanos, era el argumento de Pedro. Es decir, lo que Pedro, en pocas palabras, su argumento era: no están ebrios. Lo que dijo Pedro es que no están ebrios, puesto que apenas son las 9 de la mañana. Ahora, hermanos, quizás este argumento pues no tenga validez ni significado en nuestra cultura o en nuestro país, en nuestro México querido, porque pues la gente toma a todas horas del día o en la noche. O sea, para ellos no importa el horario. Además, también esa declaración nos enseña, hermanos, que pues el ebrio, cuando lo normalmente cuando se embriaga, pues es en las noches. Y Pedro lo que está diciendo pues es que son las 9 de la mañana. Pero en el caso de los judíos, todos aquellos, hermanos, que escuchaban a Pedro, consideraron este argumento como algo, hermanos, serio, como algo razonable. Era algo que ellos entendían a la perfección. Muchos judíos ortodoxos, hermanos, que eran apegados a la ley, es a lo que nos referimos con ortodoxos, apegados a la ley, ellos no comían ni bebían antes, hermanos, de las 9 de la mañana. Especialmente, hermanos, en estas ocasiones que era pues día de fiesta, de celebración. Incluso, hermanos, se dice que algunos judíos prolongaban esta situación hasta el mediodía. ¿Sí? Amados hermanos, entonces, una vez hecha esta aclaración, amados hermanos, una vez hecha esta aclaración, el apóstol Pedro, hermanos, continúa y le explica a la multitud que lo que habían visto, hermanos, y oído no era el resultado, hermanos, de bebidas embriagantes, sino de algo muy especial que Dios, hermanos, estaba haciendo y les había enviado. Y que ya antes había sido anunciado por, hermanos, un profeta. Y aquí es donde continuamos con nuestra lectura, en el versículo 16 y 17. Voy a leerlo, hermanos, en el versículo 16 y 17 del libro de los Hechos. Dice el versículo: mas esto, lo que dice Pedro, hermanos, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículos 16, versículos 17. Ahora, la cita que Pedro está tomando, hermanos, y que está citando, es de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer Joel 2:28, hermanos. Joel 2:28.
Vamos a leer, repito hermanos, Joel 2:28. Permítanme un momentito, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 28. Anda perdido, hermanos. Está incompleto, hermanos. Aquí está, Joel 2:28, hermanos. Dice de la siguiente manera. Y después de esto, dice Joel, hermanos, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí, esa es la cita que Pedro, hermanos, está diciendo aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, amados hermanos, también aquí es importante aclarar algo muy importante. Pero ¿qué entendían los judíos cuando Pedro les dice en los postreros días, hermanos? ¿O qué es lo que entendemos también nosotros con los postreros días? Bueno, ellos, los judíos, hermanos, entendían que estos eran los días del Mesías. Y a Pablo, de hecho, nos lo dice en Hebreos 1:1, que dice en los postreros días, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 1:1 y 2. Cuando dice que en los postreros días, que Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, Hebreos 1:1, esa es la referencia, amados hermanos, a los postreros días. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, hermanos, de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, hermanos, el universo. Eso es lo que entendemos por los postreros días. Cuando la Biblia se refiere a esto, se refiere a este tiempo que Jesús vino, hermanos, del Mesías para acá. Ese es el postrer o los postreros días, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que habría de suceder en estos postreros días según el apóstol Pedro? Y vamos a leerlo en el versículo 17 y en el versículo 18 del libro 2 de Hechos. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán en visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 17 y 18. Malaquías, hermanos,
que viene siendo el último libro del Antiguo Testamento, muchos judíos, hermanos, tenían esta certeza que cuando Malaquías terminó de escribirse, ¿sí?, el don de la profecía pues había, hermanos, desaparecido de sobre la faz de la tierra, y que no se volvería, hermanos, a ver, a manifestar, sino hasta los postreros días, los cuales está hablando el apóstol Pedro. Es decir, como ya lo dijimos, cuando el Mesías, hermanos, llegara. Así que cuando Juan el Bautista, hermanos, apareció preparando el camino para Jesús, los judíos estaban entusiasmados porque estaban siendo testigos del resurgimiento de la profecía. Ahora, hermanos, Pedro les dice a sus oyentes que lo que habían visto en forma limitada, es decir, solo en algunos individuos, durante los ministerios personales de Juan y de Jesús, ahora sería amplio, es decir, sobre muchos individuos. Cuando la palabra nos dice ahí sobre toda carne derramaré de mi espíritu, se refiere no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y de hecho, hermanos, esto de derramar el espíritu sobre toda carne, es decir, judíos y gentiles, en el caso de los gentiles se manifestó por primera vez en el caso, hermanos, de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Aquí es muy importante también hacer esta acotación, este paréntesis, de que en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando la familia de Cornelio empezaron a hablar en lenguas, allí se estaba cumpliendo, hermanos, fue una ocasión muy especial, porque allí se estaba cumpliendo esto de toda carne, sobre toda carne, es decir, sobre judíos como también gentiles. Y esto lo digo, hermanos, porque pues mucha gente dice que cómo fue posible que el Espíritu Santo se haya derramado sobre gentiles o sobre gente antes, ¿verdad?, de ser salvos. Esto es para negar el bautismo, ¿verdad?, en agua para salvación. Ellos dicen, bueno, la familia de Cornelio fue salva antes del bautismo, pero no es así, hermanos, sino que debemos de entender que fue una ocasión muy especial en donde se estaba cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo, pero que necesitaban ser bautizados. Y también, hermanos, porque la declaración del apóstol cuando dice, ¿puede alguien impedirles el agua a estos que han recibido el Espíritu como nosotros?, quiere decir que de la circuncisión se oponían al bautismo. Y entonces fue necesario, hermanos, que se haya manifestado de esta manera, porque los de la circuncisión estaban impidiendo, hermanos, que fueran bautizados, pero necesitaban, ¿verdad?, ser bautizados para ser salvos, para ser añadidos a la iglesia. Ahora, hermanos, eso es en cuanto a derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Es decir, no solamente sobre judíos, sino también sobre gentiles. El estruendo de viento, hermanos, la apariencia de fuego y el hablar en lenguas, todo, hermanos, había sido posible porque nuestro Dios había derramado de su espíritu. Joel, como ya lo leímos, profetizó que en los días por venir, estos dones, hermanos, maravillosos iban a ser dados, ya no a un grupo selecto como en el pasado, hermanos, sino a toda carne. Ya lo dijimos, judíos y gentiles. Ahora bien, hermanos, no todo lo que Joel profetizó se cumplió precisamente en el día del Pentecostés. Muchos objetan, hermanos, cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa que se cumplió en el libro de los Hechos. Dicen, no, pero es que ahí no vemos todo lo que profetizó Joel. En cierto punto tienen razón, hermanos, pero lo que quiere decir es que ahí empezó a manifestarse, hermanos. Por ejemplo, no vimos visiones ni sueños en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero es evidente que Pedro, hermanos, habla de que en ese día estaba comenzando a cumplirse la profecía de Joel. Porque ¿qué es lo que más había dicho, hermanos, el profeta? Si nosotros seguimos leyendo en Hechos 2, 19 al 21, nos dice, y daré prodigios arriba en el cielo. Muchos dicen, es que no se dieron los prodigios, ¿verdad? Entonces todavía no se había cumplido en el libro de los Hechos 2. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna
en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Aquí, hermanos, cuando leemos que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ¿verdad? Muchos dicen, ya ves, ese día no, el sol no se convirtió en sangre, ni todo lo que estamos leyendo, cuando nosotros decimos que el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa que ya se cumplió. Ahorita vamos a explicar a detalle, hermanos, acerca de esto, porque no es algo literal. Entonces, hermanos, aquí lo que dice Joel se está refiriendo a lo que sucedió ese día del Pentecostés, cuando Dios movió el cielo, hermanos, y la tierra para traer a la iglesia, ¿verdad? Para traer a la iglesia a la existencia. Menciona también levemente el día del juicio y la forma de salir bien librados. Hasta aquí, hermanos, Pedro les está explicando a sus oyentes algo que ellos querían saber, porque ellos preguntaron, ¿qué es esto? En el versículo 12 del capítulo 2, ellos preguntan, ¿qué es esto? ¿Sí? Y Pedro lo que ha hecho es explicarles, hermanos, el significado de lo que estaba viendo y oyendo. Cuando Pedro, hermanos, termina esta explicación, entonces pasa enseguida a decirles algo que ellos también necesitaban saber. Ellos necesitaban saber quién era Jesús, no quién había sido, hermanos, sino quién era, o sea, quién es, porque el Señor, hermanos, le había levantado de entre los muertos. Y estos judíos necesitaban saber urgentemente todo lo que había pasado después, hermanos, de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, volviendo con el punto de la luna convirtiéndose en sangre, muchos dicen, es que eso no se vio en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero nosotros, para entender esto, hermanos, para poder explicarle a estas personas que objetan de esta manera, necesitamos, hermanos, repasar otros textos proféticos de la misma naturaleza. Por ejemplo, tendríamos que ir a Isaías capítulo 13, hermanos, y vamos a ir ahí a Isaías para que no quede ninguna duda, hermanos. Isaías capítulo 13. Isaías 13. Dice, hermanos, Isaías 13, si nosotros leemos en el versículo desde el versículo 6 del capítulo 13, fíjense lo que dice el versículo 6. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Dice el versículo 8, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. Ahora pongamos atención en el 9, hermanos. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, en el 10, hermanos, fíjense, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Entonces, hermanos, que el lenguaje que estamos leyendo es un lenguaje profético sobre juicio. No es algo literalmente que nosotros tengamos que ver o tuvo que haber pasado en el día del Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Por ejemplo, esto que acabamos de leer, hermanos, es una profecía de la caída de Babilonia. Igualmente lo narra en Isaías 34 del 4 al 8, que es una profecía contra las naciones, ¿sí? Y usa el mismo lenguaje, hermanos, que usa acerca de la luna convertirse en sangre, como lo acabamos de leer aquí, que la luna no dará más su resplandor. No es algo literal, es lenguaje de juicio, hermanos, ¿sí? Espero que me estén entendiendo. Entonces, de la misma manera, la profecía de Joel, hermanos,
se refiere a los juicios sobre los judíos, es decir, al final de la ley de Moisés y del judaísmo y el establecimiento del reino espiritual de Cristo, a decir, hermanos, la iglesia. Por ejemplo, si nosotros comparamos también a lo que dice Mateo 24, 29, amados hermanos, Mateo 24, 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense que es un lenguaje idéntico, hermanos, al que usa Joel y al que usa, hermanos, Pedro, bueno, al citar a Joel en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros interpretar que el eclipse descrito por Joel, hermanos, era en realidad el eclipse del judaísmo. Y en este mismo sermón de Pedro, hermanos, comenzando en los versículos 22 y 23, el Espíritu Santo por boca de Pedro pronuncia un juicio severo, hermanos, sobre ellos e insiste en que se arrepientan de sus pecados, como ya lo leemos en el 38. Arrepentíos, ¿verdad? Que se arrepintiesen. Entonces el día del juicio había llegado para ellos, ¿sí? El Espíritu Santo había llegado, hermanos, conforme a la profecía de su profeta Joel, es lo que les estaba diciendo Pedro, y no podían negar que esa señal, hermanos, daba evidencia amplia de que el Mesías había llegado. Es decir, los postreros días habían llegado, el tiempo del Mesías. Continuando, hermanos, ahora con lo que Pedro les continúa diciendo en el versículo 22 del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, ¿sí? Varones israelitas, oíd estas palabras. Ahora aquí dice Jesús Nazareno. Vamos a detenernos ahí un poquito en el 22, hermanos, para analizar lo que Pedro está diciendo aquí a los judíos. Nazareno, hermanos, utiliza este término y era un nombre despreciativo en el caso de los judíos. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hermanos, Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 46, hermanos, nos dice de la siguiente manera: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Como ustedes pueden notar, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Era un término despreciativo, amados hermanos. Entonces, cuando los judíos llegaron, por ejemplo, también para apresar a Jesús, hermanos, les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 4 y 5. Por eso, hermanos, por eso el apóstol Pedro usa este nombre o este título para que todos entendieran de quién estaba el apóstol Pedro, hermanos, hablando. Y luego él continúa diciendo ahí mismo en el versículo 22, después de usar este término nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, obras de poder, se refiere a esto, hermanos, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vamos a detenernos aquí, hermanos. ¿A qué se refiere con maravillas? Se refiere a los milagros, hermanos, a las obras de poder, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Es decir, hermanos, lo que está diciendo aquí Pedro, con esas señales, con esas maravillas, nosotros tenemos que recordar, hermanos, a Nicodemo. ¿Recuerdan todos a Nicodemo, hermanos? ¿Recuerdan lo que le dijo Nicodemo a Jesús cuando lo llamó, hermanos, aparte, a citarlo aparte? ¿Qué le dijo, hermanos? Le dijo, voy a parafrasear, Señor, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las señales y las maravillas que tú haces no las harías si no está Dios contigo. Entonces, las maravillas y las señales era prueba, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pedro, de que Jesús era un varón aprobado por Dios, que era hijo de Dios, ¿sí?
Por ejemplo, dice Pablo que las lenguas son por señal a los incrédulos en 1 Corintios 14, 22. Según Juan 20, 30 y 31, los milagros hechos por Jesús, hermanos, sí recuerdan lo que dice al final del Evangelio de Juan, que todo esto que hizo Jesús, muchos milagros, muchas señales que no están escritas en este libro, pero que las escritas están, ¿para qué? Para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Entonces es lo que se refiere Pedro cuando dice acerca de las maravillas y de los prodigios que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces lo entendemos porque solamente Dios puede hacer milagros, y en segundo lugar, al hacerlo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, amados hermanos. Ahora, continuando con nuestra lectura del libro de los Hechos, ¿verdad? En el versículo 23, bueno, antes en el 22 todavía continúa diciendo, como vosotros mismos sabéis, les dice Pedro, es decir, que los judíos eran testigos de estas cosas, porque Jesús hizo sus señales entre ellos. Vamos a leer Juan 12 del 9 al 11, hermanos. Juan 12 del 9 al 11, para ver que ellos fueron testigos de esas señales, de esos milagros. Juan 12 del 9 al 11 nos dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, pongamos mucha atención, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces Pedro les dice, hermanos, en Hechos 2:22, que ellos mismos fueron testigos de esas maravillas, de esos prodigios. En este caso leímos el caso de Lázaro, que fue resucitado. Continuando con nuestro estudio, hermanos, y ya para terminar por el día de hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice Pedro: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, si Jesús de Nazaret podía hacer tantos milagros, ¿cómo fue posible que sufriera, hermanos, la pena de muerte como un criminal común y corriente? Vamos a ponernos en el mismo lado, hermanos, del ladrón que le decía: si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas, verdad, de esta cruz? Y es la misma pregunta que estamos nosotros aquí formulando. Bueno, hermanos, la razón humana concluye que aunque sus milagros aparentemente confirmaron su deidad, su muerte la contradijo para muchos. Y por eso es necesario, hermanos, muchos judíos lo niegan. Mas sin embargo, Pedro, hermanos, explica esta aparente contradicción. Enseguida los judíos sabían que Jesús había hecho milagros y que ellos, por manos de los romanos, eso es a lo que se refiere en manos de inicuos, que a través, hermanos, de los romanos lo habían crucificado. Pero ellos no entendían, hermanos, que todo esto se había hecho conforme al consejo, dice, y anticipado conocimiento de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, aquí podemos entender claramente que cuando a uno de los apóstoles anteriormente le dijo Jesús, cuando Jesús les anunciaba que tenía que ir a morir en la cruz, y que uno de ellos le dijo: jamás esto te acontezca, humanamente nosotros podríamos verlo como algo bueno, o sea, oponerse a que Jesús sufriera. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús, hermanos? Le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de Dios, el propósito de Jesús, a eso vino, ¿verdad?, a este mundo, a sufrir, a morir por amor a la humanidad. ¿Sí? Y es lo que se refiere Pedro cuando dice: conforme al consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es verdad que Jesús fue crucificado por los romanos por causa de la insistencia de los judíos, hermanos, pero todo lo que se hizo fue el cumplimiento del plan de Dios, porque Jesús ya lo había anticipado. Dice Lucas 22:22, hermanos: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, dice Lucas 22:22. Así que de antemano Dios sabía todo, hermanos, y todo fue hecho de acuerdo a su plan divino. Ahora, hermanos, ¿quiere decir esto que Judas, los judíos y los romanos
es decir, los inicuos que habla ahí el apóstol Pedro, ¿ellos quedaron libres de culpa, hermanos, ya que era el plan de Dios anticipado? La respuesta es que no, amados hermanos, porque en este mismo sermón Pedro, hermanos, les acusa a los judíos de pecado y demanda que se arrepientan. Entonces la voluntad de ellos no fue, hermanos, afectada por el plan eterno de Dios, porque ellos hicieron, ¿verdad? Ellos lo hicieron precisamente lo que quisieron hacer. Y lo que hicieron era obviamente malo, era pecaminoso. Dios les tenía por responsables y por eso, hermanos, les condenaba por sus hechos. No fueron manipulados por alguna fuerza divina, hermanos, sino que eran siervos voluntarios de Satanás. Satanás y sus siervos, hermanos, estamos hablando de Judas, estamos hablando de los judíos que le insistían a los romanos y a los mismos romanos cuando dice Pedro los inicuos, hermanos de inicuos. Ellos solamente pues querían el mal, pero Dios lo que hizo, hermanos, fue que encaminó ese mal a bien. Y para corroborar esto, leamos Génesis 50:20, hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 20, que nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿De quién son palabras, hermanos? De José. José le dice a sus hermanos que pues ciertamente ellos lo hicieron con mala intención, pero que Dios obró y lo encaminó para bien. De la misma manera entonces Judas, los judíos y los romanos pensaron mal contra Jesús, pero Dios, igual que en el caso de José, hermanos, lo encaminó a bien. ¿Para qué? En este caso de José, hermanos, para salvar a mucha gente, pero ahora, hermanos, en el caso de Judas y de los romanos y los judíos, fue para salvarnos de los pecados, hermanos, a toda la humanidad, obviamente todo aquel que crea y que obedezca su palabra. Los judíos mataron a Jesús, hermanos, como David mató a Urías, allá en el segundo libro de Samuel 12:9. Dice: a Urías se te heriste a espada. No lo hicieron personalmente, sino por manos de otros. Entonces vamos a detenernos ahí, hermanos. Espero que todo haya quedado bien claro hasta aquí. Si hay alguna duda, háganla saber, para con todo gusto poder, hermanos, aclarárselas. Por mi parte, hermanos, es todo. Que Dios les bendiga. Agradezco a mi hermano Fernando Mata por el espacio que nos da en su página, en su canal. Y ya saben, hermanos, por ahí en YouTube, de un servidor, Emanuel Barrón, y de nuestro hermano Fernando Mata, La Única Iglesia Verdadera, podrán ver esta lección y las pasadas. Que el Señor les bendiga. Nos quedamos en el versículo 23 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Que Dios les bendiga, hermanos. Solo espero la señal del hermano pues para cortar mi transmisión. Bendiciones. Hasta luego.